¿Qué pasaría si tu champú preferido te dejara calvo? Parece una exageración, ¿verdad? Pues hoy hablamos de la polémica que ha envuelto a los dos champús morados del Vive en cuanto a las acusaciones de causar calvicie. Un montón de personas en las últimas semanas han estado acusando a estos dos champús de estar dejándoles calvos. Un montón de gente empezó a compartir su experiencia en redes sociales, incluyendo fotos de cómo se les cae el pelo a montones, incluso les dejan huecos circulares sin nada de pelo. Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo realmente? ¿Es el champú morado del Vive el culpable? Vamos a hablar de qué ha pasado. Para comenzar, quiero aclarar cuáles son los champús de esta polémica, ya que empezamos llenos de contradicciones, ¿vale? Es que resulta que la gente se está quejando de dos champús. Hay gente que se queja del Hyaluronic Pure y hay gente que se queja del Hydra y Hyaluronic. Son dos champús diferentes, son dos líneas diferentes. O sea, para empezar, no tiene nada que ver uno con el otro. Si nos ponemos a hablar del Hyaluronic Pure, eso está indicado para cueros cabelludos grasos, ya que contiene ácido salicílico y también ácido hialurónico, ¿vale? Que ayudará a hidratar la hebra del cabello, pero a la vez ayudará a purificar y a exfoliar la piel del cabello, haciendo que esté más seborregulada y sin pielecillas muertas. También, digamos que este es como el que más te puede irritar la piel, porque, bueno, es un ácido al final, ¿no? Igual que en la cara, si te pasas, en el cuero cabelludo, que también es piel, puede pasarte lo mismo. Y luego tenemos el Hydra y Hyaluronic, que es el de la línea de ácido hialurónico, por tanto, este es el ingrediente estrella y que solamente nos va a hidratar el pelo. O sea, el ácido hialurónico es un ingrediente tan suave que lo pueden usar hasta los niños pequeños, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Incluso está presente en productos para hidratar el ojo. Yeah. Y es que lo más sorprendente es que hace unos días todo el mundo amaba estos dos productos. O sea, persona que lo probaba, persona que se volvía fanática de esta línea. Reseñas positivas por todas partes, cabellos hidratados y brillantes por todos lados. Pero es que ahora de repente el culpable de que la gente se esté quedando calva resulta que es de estos dos productos. Raro es. Entonces, ¿qué está? Según los especialistas y los dermatólogos, especialistas al final, las caídas del cabello se pueden dar por diferentes motivos, ¿vale? Estrés, cambios hormonales, uso incorrecto de los productos, reacciones a factores preexistentes, o sea, algo que tú ya tengas de por sí en tu cabeza, ¿vale? Que esto lo haya como activado o algo así. Alergias, incluso cueros cabelludos sensibles. Según los ingredientes de cada producto, como ya hemos visto, no tienen pinta de ser los culpables de que nos esté dejando calvos. Son ingredientes seguros, pero también es cierto que alguna vez ha ocurrido que en la cadena de producción de un producto, en algún paso en el laboratorio, ha habido algún error que, yo qué sé, han metido más porcentaje de algo, se les ha colado algún ingrediente que ahí no iba y que a la hora de llegar al mercado, pues nos han estado dando cuenta y han estado vendiendo productos que quizás no eran aptos para su uso. Puede pasar, ha pasado con otros productos, otras marcas. Puede que sea el caso de estos dos productos también. Recuerda suscribirte al canal porque si no lo haces ahora, luego no vas a poder, vas a perder el canal y vamos a llorar las dos, ¿vale? Tú te vas a arrepentir de no ver este contenido y yo voy a estar triste porque os he perdido una oportunidad de una personita más en esta familia. Así que suscríbete ya. Bien, pues L'Oréal, que es la empresa madre detrás de Vive, frente a estas acusaciones ha decidido darle la cara, sí señor, como debe de ser, y ha decidido hacer unos estudios, ¿vale? Analizar estos productos y ver qué sucede, qué hay ahí para que la gente se esté quejando tanto. Primero hay que comprender cómo funciona un champú, ¿vale? Y aquí os estaré dejando una foto de la anatomía de la piel. El champú actúa de manera superficial, actúa en la primera capa de la piel, la capa visible, ¿vale? De hecho, no va a llegar a la profundidad a la que está la raíz del pelo, digamos, que como veis está más profundo. Así que, a priori, un champú no puede llegar ahí, no tiene el poder de llegar hasta esa profundidad de la piel. Así que, en principio, no habría por qué sospechar de un champú. Pero, ¿qué es lo que dice el estudio que ha realizado el Vive? Sabemos que ha habido algunas preocupaciones en redes sociales sobre el Vive Hydra Hialurónico y su posible relación con la pérdida de cabello. Entendemos totalmente la preocupación de los consumidores y queremos reafirmarte con total seguridad que el Vive Hydra Hialurónico es un producto 100% seguro y apto para su uso. Es por esto que desde el comienzo de estos rumores realizamos diversas pruebas de calidad y seguridad bajo estrictos estándares
en todos los casos reportados oficialmente en nuestros canales de atención al consumidor. Y tras estos análisis de laboratorio, queremos confirmar su conformidad con nuestros altos estándares de calidad y descartamos su potencial relación con la caída del cabello y las enfermedades del cuero cabelludo. La pérdida del cabello puede estar asociada con múltiples factores, tales como la dieta, el estrés, el desequilibrio hormonal, cambios de estación, medicamentos, entre otros. Estamos recordando a los consumidores que han manifestado su inconformidad con el uso de este producto, consultar a un especialista para identificar la causa de su situación, así como para obtener la guía sobre el mejor producto para su tipo de cabello y cuero cabelludo. Y te ponen aquí el contacto para ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente. Entonces, si el champú no es, será su modo de uso. Son un montón de personas entrando en pánico porque una primera persona relacionó erróneamente su placa de calvicie con el uso de su champú habitual, en este caso el Hydra Hyaluronic de Elvive. Y mucha otra gente, al ver que ese tema se hizo viral, pues querían rascar unas visitillas que nunca vienen mal. Porque si vemos, este es uno de los vídeos más vistos y por lo tanto intuyo que el que generó toda esta polémica en redes sociales. En este vídeo vemos que tiene una placa de alopecia, pero es que esto no te lo puede hacer un champú. Y ya hemos visto todas las razones por las que no puede hacer esto un champú, ¿vale? Ella lo ha relacionado erróneamente porque no es experta y se ha asustado, ¿vale? Pero es que el resto de testimonios solamente te enseñan fotos de sus caídas del pelo, que sí, que puede ser mucho, pero es que por lo general tampoco enseñan su cuero cabelludo, entonces tampoco puedes ver si es que lo tiene irritado, si es que tiene algún cuadro de algo, ¿vale? Entonces no puedes sacar una conclusión y saber más o menos cuál es el motivo de esa caída del cabello. No, además también tenemos que tener en cuenta que se nos caen creo que 150 o 180 pelos al día. O sea, si lo tienes largo pues parece que sea todavía más. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Si quieres mejorar tus habilidades de maquillaje o formarte como una profesional del sector maquillístico, este es el lugar indicado para ti. Tengo una guía gratuita para ti, para que aprendas las cosas más básicas que todo experto y apasionado amateur del maquillaje debe de saber. Te lo explico de la manera más sencilla para que tú puedas transformarte en la profesional de tus sueños. Si quieres convertirte en maquilladora o mejorar tus técnicas de maquillaje favoritas, descarga ahora esta guía gratuita de maquillaje profesional, totalmente gratis, solo para ti. Y luego hay gente que ni siquiera ha enseñado cuánto pelo se le cae. Simplemente dice, ay, tío, a mí también he notado cómo se le cae mucho el pelo, Dios mío. Y hasta ese tipo de gente son visitas, tío. Hay gente que yo creo que ha entrado en pánico de verdad diciendo, hostia puta, se me cae a mí un montón de pelo y ha sido por esto. Y es en plan, no, cariño, se te cae mucho el pelo porque a ti se te cae mucho el pelo. Además estamos en cambio de estación. Igual, estás pasando por una época súper estresante y se te ha juntado todo y por eso se te está cayendo tanto el pelo. No lo sé, por eso tienes que ir a un dermatólogo que te lo asegure mejor. Pero yo creo que eso ha sido un poco el instinto rebaño de la sociedad, sinceramente. ¿Pero sabías todo lo que oculta Giorgi detrás de estos productos? Descúbrelo aquí. Ya sabes que puedes seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok para más contenido beauty y también te puedes suscribir al canal. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Adiós!